Hoy les quiero hablar de un temita. Hoy tengo la cara medio cortada, ahí está. De un temita que hay como una controversia de hace años en realidad, pero sigue estando, si bien ya hay una apertura muy grande de conciencia, pero mira, le estoy hablando y 15-15. Me están confirmando que les hable de este tema. Tiene que ver con la espiritualidad consciente. La espiritualidad consciente. Yo le llamo así. ¿Por qué le llamo así? Yo espiritual fui toda mi vida, desde muy chiquita. Pero con el correr de los años y la influencia de la sociedad, ¿no? De lo que se debe y no se debe, de lo que está bien y lo que está mal, sin querer se instala un chip interno en el que te llenas de creencias de que ser espiritual es ser una persona que está 24/7 elevada, vibrando en gratitud y amor y paz, y que si te enojas no está bien, si vibras bajo no está bien, tenés que ¿no? Todo muy marcado y todo relacionado a estar bien 24/7. Por lo menos así lo viví yo. Y en mi adultez, con mi despertar espiritual consciente, que lo tuve en el 2020, y encarando este proceso, este camino, que fue un proceso, porque fue quitar capas y capas de un montón de creencias que yo tenía instaladas, muy arraigadas, y que eran muy limitantes. ¿Y por qué, en mi caso, muy limitante? Porque mi vínculo con Dios y con la divinidad era a base de: a Dios le gusta esto, ¿no? Un cuadrado. Si vos usás el óvalo, y a Dios no le va a gustar, entonces te va a castigar. Literal, ¿eh? Que yo a mi vida la viví así, a mi espiritualidad en ese momento lo veía así, lo vivía así, lo sentía así. Entonces mi vínculo con Dios no era un vínculo sano. Básicamente era un vínculo tóxico y no tenía nada que ver con Dios, tenía que ver con mis creencias instaladas a nivel humano. Entonces yo hacía cosas que creía que para Dios no estaban buenas, como por ejemplo ir a un recital de música, y yo iba con culpa, sabiendo que a Dios no le gustaban esos lugares para mí, y que después, para que aprenda, algún castigo me iba a pasar, ¿no? Algún castigo me iba a llegar, me iba a dar para que yo entienda, ¿no? Bueno, así años enteros. Imagínense, ¿no? Llegó un punto en el que llegué a sentir mucho enojo, porque en determinadas situaciones que me pasaban cosas que yo sentía que no las merecía, las relacionaba a eso. Entonces llegué a sentir que Dios solo era: o haces esto o sos castigado. Y era horrible. Era un pesar. O sea, la espiritualidad cero disfrutada, cero. Que bueno, es un tema mucho más hondo, más complejo, más profundo, en algún momento lo contaré. Pero ¿a qué voy? Cuando yo tuve mi despertar espiritual consciente y encaré todo ese proceso y empecé a quitarme capa por capa de todas estas creencias viejas, cuadriculadas, limitantes, me quité creencias que no eran mías y llegué a mí, a mi centro, y empecé a crear mis propias creencias y empecé a darme cuenta de que todo eso que yo creía no era así, que era una construcción a base de creencias de mi familia, de la sociedad externa, de las religiones a las que yo había a las que había practicado,
Bueno, un poquito de todo, ¿no? Y a base de todo eso uno va construyendo creencias limitantes o, o motivadoras. En mi caso fue altamente limitantes. Algunas cosas buenas hubo, obviamente, como todo, pero en su mayoría eran muy, muy limitantes. Entonces logré quitarme todas esas capitas, esas creencias que no eran mías, eran impuestas por mundo externo, y empecé a construir las mías. Y empecé a vivir la espiritualidad desde un lado consciente. Y me di cuenta que ser espiritual nada tiene que ver con no sentir emociones densas, emociones de baja vibración, como enojo, ira, bronca, rencor. Nada tiene que ver con eso. Dios nos dice que sí, que debemos, o no sé si debemos, aconseja que perdonemos, que liberemos el rencor, porque a nosotros, a nuestro espíritu, no le hace bien. Pero no te dice, tenés que perdonar ahora, ya, para ser libre. No, eso es una interpretación errónea del ser humano. La Biblia es un libro sagrado y hay grandes mensajes importantes para nosotros y es una guía. Fue escrita por maestros, por personas que canalizaban información que Dios les otorgaba. Bueno, pero cada uno lo interpreta a su modo. Entonces, si mis creencias fueron a base de interpretaciones humanas, que no eran interpretaciones que generaban realmente un vínculo de amor y respeto y libertad hacia Dios, no me servía. A mí no me sirvió, porque todo lo que hice fue enfermarme, literal. Y cuando conocí esta espiritualidad consciente, que la descubrí, fue como una epifanía, literal, empecé a construir un vínculo tan hermoso con Dios, tan único. No tengo palabras para explicar el vínculo que yo tengo con Dios, con Jesús, con todo mi equipo de luz, con todas mis deidades. Es un vínculo a base de amor, de ese amor universal, incondicional, de libertad, la libertad de poder ser yo en todas mis versiones, en todas mis facetas. No sé, días o momentos del año en el que me toca vibrar bajo porque estoy atravesando un momento de mucho desafío, de mucho dolor emocional. Por consecuencia, podés sentir mucho enojo, mucha bronca, de sentir que es injusto lo que te está pasando. Estás en tu derecho de sentirte así. Y es un proceso, es un proceso. Dios te dice, sentí esas emociones, permitite sentirlas, pero no te apegues a ella años, anclándote al sufrimiento. Eso entendí que Dios me decía. No se trata de no enojarte, de no pelear con un otro. No sé, se genera una discusión. Bueno, a veces no se puede evitar. A veces se generan discusiones con tu pareja, tu madre, tu hermana, el vecino, porque no sé, vos estás tratando de comunicar algo, el otro lo malinterpreta. Bueno, son cosas que pasan. Y dentro del enojo se te escapó una palabra que al otro lo hirió. Bueno, tampoco se trata de agarrar un látigo y en la espalda, no. Sentí esas emociones, sentílas, permitite todas las emociones creadas, todas las emociones que tenemos, que sentimos, que nos pasan, fueron creadas por Dios y tienen un propósito. Todas nos vienen a enseñar algo. Y es para que expandamos nuestra alma, para que elevemos nuestra conciencia y expandamos nuestra alma. Entonces, no se trata de no sentir esas emociones, que sí, son incómodas, la tristeza, la angustia, pero sobre todo el enojo, la ira, la bronca, esto del resentimiento. Hay una cosa que como que a nivel social no está bien.
enojarte, sobre todo si sos espiritual, porque si sos espiritual vos deberías estar 24/7 así, en sintonía con el amor y la gratitud. Bueno, tuve que hacer un pequeño corte, pues, madre. Pero bueno, como les estaba diciendo, esto va a ser una charlita muy natural, casual, desde la realidad, ¿no? Desde mi realidad. No me quiero desvirtuar muchísimo, pero quería comunicarles esto, ¿no? De que percibo todavía que está esta creencia de que por ser espiritual tenés que ser de determinada forma, tenés que estar siempre vibrando en sintonías de alta vibración, amor, paz, gratitud, armonía. Y no se trata de eso. Ser espiritual consciente tiene que ver con aceptar, saber y aceptar que las emociones todas son necesarias, todas son válidas y todas fueron creadas por un bien mayor, por un gran propósito. Y no se trata de evadirlas y no sentirlas. Al contrario, se trata de sentirlas a todas, incluso las más incómodas, que son estas que nombré: el enojo, la bronca, la ira. Sentilas, permitite. Busca la forma de procesarlas, de interpretar qué mensaje te vino a traer esa emoción. Porque si hay una situación que te provoca enojo constante, es porque quizás te estás faltando a vos misma. Te estás fallando a vos misma y estás poniendo en prioridad a un otro. Y tu alma te está diciendo: che, no es así. Primero vos, tu salud mental. Todas las emociones vienen a enseñarnos algo. Y de eso se trata, de eso aprendí yo de mi espiritualidad consciente. A permitirme sentir todas las emociones, darle el lugar que amerita cada una y no anclarme a ellas. Por ejemplo, con respecto al perdón, dentro de toda la espiritualidad consciente y todo lo que yo aprendí, es que no se trata de pedir, de sentir el perdón hacia alguien como un deber, como tenés que perdonar a X persona. No tenés que. Dios aconseja, porque sabe que cuando nosotros nos anclamos en el rencor, tu alma se enferma, te desconectás de ella. Entonces, llegar al perdón implica atravesar un proceso de duelo, que es necesario permitírnoslo, respetarlo. Porque si alguien te hirió fuerte, estás en todo tu derecho de sentir enojo, bronca, injusticia, de sentir esa gran decepción. Y para cada uno es un tiempo diferente. Se trata de permitirte atravesar esas emociones, vivirlas, masticarlas, liberarlas. Y el perdón llega solo, pero desde adentro, desde tu ser, no desde lo mental, desde decir: bueno, listo, lo perdono, porque Dios dice que... No, porque eso ni siquiera tiene efecto, no tiene resultado, no es real, no se siente real y no sirve así. Entonces, para que el perdón llegue, hay que permitirnos sentir esas emociones, darle lugar. Y el perdón llega solo, por consecuencia. Y lo digo porque yo lo experimenté. Gracias a la espiritualidad consciente, entendí eso, que todas las emociones son importantes, tienen una función, solo hay que escucharlas, sentirlas, darle lugar, liberarlas y el resto viene solo, por consecuencia. La espiritualidad consciente es eso, es ser consciente de quiénes somos realmente, ser conscientes de nuestra luz y nuestras sombras. Hay una frase muy linda que me encanta, que dice: nadie sana fingiendo figuras de luz, sino haciendo consciente
nuestra propia sombra. Y es tan cierta. Yo aprendí a expandir mi luz a partir del día en que empecé a ser consciente de mi sombra y aceptarla e integrarla y entender que somos una dualidad. Somos luz y sombra. No se trata de esconderla, simplemente hacerla consciente, entender qué es lo que nos viene a mostrar para seguir sanando y por consecuencia la luz que habita en nosotros se expande. La espiritualidad consciente, que es la que yo vivo en mi día a día, es la que me cambió la vida para bien. Porque ya no vivo mi espiritualidad y la conexión con la divinidad desde un lugar de culpa y miedo, sino desde un lugar de amor, paz, libertad y esperanza. Y suena muy cliché, pero es así. Y bueno, quería compartirlo con ustedes, que resuene con quien tenga que resonar. Gracias por escucharme. Un beso y abrazo.